Hechos capítulo 9. Vamos al capítulo 9. Hay un detalle interesante de tres cosas que quiero tomar ahí de esa experiencia. Es sobre la conversión de uno de los más grandes hombres de la historia cristiana, evangélica y del cristianismo, como es la conversión de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre altamente preparado, hermanos, con la más alta escuela. Era uno de los hombres que el gobierno israelí le tenía mucha confianza para poder acabar con esos virus que venían a traer situaciones difíciles al pueblo de Israel. Mas sin embargo Dios tenía algo mejor para él. Y mire lo que dice ahí: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, se refiere a los cristianos, así se les llamaban los del camino, los trajese presos a Jerusalén. Era perseguidor de la iglesia. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, ¿qué dice ahí? Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Eso es clave. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo, que eran soldados del ejército de la iglesia de Jerusalén, se pararon atónitos y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Eso es un ayuno forzado. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí. ¿Qué estaba haciendo, hermanos? Él ora, él estaba orando, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento
le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Padre, te damos gracias por tu palabra que siempre nos orienta, nos ayuda y resplandece sobre nosotros cosas nuevas y extraordinarias. Señor, ayúdanos a traer un mensaje que venga a motivar el corazón de mis hermanos. Señor, estamos listos para que tú nos hables. Habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones. Necesitamos de ti cada día. Necesitamos mantener firme la confianza de que hemos sido llamados para heredar la vida eterna. Señor, bendice tu palabra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, por favor, hermanos. Bueno, este cuadro que hemos leído es muy interesante, hermanos, porque nos habla de la confianza que debemos tener en el llamado de nuestro Dios. Dígalo conmigo, la confianza que debemos tener en el llamado de nuestro Dios. Sobre eso quiero hablar, la confianza, la garantía de que hemos sido llamados para un propósito muy especial. De eso yo quisiera hablarles a la luz de esta escritura tan conocida por todos los que leen la Biblia. Y quisiera hablar acerca de esto, hermanos, de la confianza que debemos tener en esta labor del llamamiento de Dios. Porque ha habido siempre un virus, hermanos, que nos ha acompañado desde el principio de la creación, y es el engaño más grande de Satanás. Es una estafa que Satanás ha sembrado con el paso de los años, de los siglos, el creer, hermanos, que nosotros somos salvos y que la salvación no se pierde. Eso es muy peligroso. Hoy al pecado ya no se le llama pecado, se le llama un relax. Todos estamos, está permitido el que tengamos ciertos relax, hermanos, y que no hay problema. La sangre de Jesucristo nos limpia, dicen algunos, pero cuidado, porque jugar con eso es muy peligroso. Satanás ha usado el engaño, la mentira, la trampa para lograr su propósito de robar aquella bendición que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y eso debemos de tener mucho cuidado. Por ejemplo, en el Génesis capítulo 1 aparece la creación. Pero en el capítulo 2 de Génesis nos habla de la misión. Es bien claro. Todo el capítulo 1 del libro de Génesis nos habla de la creación. ¿Cómo? Para que no haya en nosotros duda, miedo, temor. Y el capítulo 2 nos habla de la misión. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál era el propósito que Dios tenía para los seres creados por Él? Para todo aquello que Dios había diseñado. Mas sin embargo, Satanás se lanzó en el capítulo 3 sobre la yugular de esta creación que era el hombre como corona de la creación, y se lanzó de una manera terrible, hermanos, para causarles en ellos lo que ha venido provocando en nosotros esos desequilibrios mentales,
espirituales, como lo es el miedo y el temor. Hoy les he estado yo recalcando porque quiero que tengan cuidado, hermanos, tengamos cuidado. Hay un movimiento religioso muy sutil que se está filtrando, hermanos, en la iglesia, que se llama cristianismo progresivo. Dígalo conmigo, cristianismo progresivo. No se le olvide, así se llama. Ellos están luchando fuertemente en el seno de la iglesia. Está dentro de nosotros, no opera de afuera, está de adentro. Está luchando de una manera despiadada y cruel. Y ellos mismos se han autodenominado cristianismo progresivo. Y que se está filtrando mucho, y aquí es donde debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Este nuevo movimiento se va filtrando y ellos hablan, fíjese nada más, ellos están desde adentro. Son cantantes muy famosos, son predicadores muy famosos, son motivadores muy reconocidos, pero que se autodenominan precisamente el nuevo movimiento del cristianismo progresivo. Ellos hablan de que tenemos que reformar la fe. Si no se reforma la fe, si no se amolda al nuevo movimiento, a las nuevas etapas, a los nuevos formatos, puede desaparecer, y eso no es cierto. La fe de Dios es la misma de siempre. Ellos hablan de reformar la Biblia. Por eso ya no compre tantas Biblias, que nació la Biblia nueva, y que cómprelas para estudiarlas y hacer comparaciones, pero tenga cuidado, si usted no está bien firme en su fe, puede caer. Y es muy peligroso, que se llama la teología de Babel, se llama eso. La sociedad bíblica ya no pertenece a gente cristiana, es gente secular que vio el ambiente de que había mucho dinero, porque la Biblia sigue siendo el libro más vendido en todo el planeta Tierra. Y ahí debemos de tener cuidado. Nosotros como Asamblea de Dios en todo el mundo, que somos más de 58 millones de cristianos de las Asambleas de Dios en el mundo, nuestra Biblia la hemos autorizado, que debe ser ¿cuál? La Reina Valera 1900. Esa es la que debemos leer. No traiga que la Biblia reformada y que la Biblia, no se crea de eso. Por eso nuestros líderes tuvieron el cuidado de decir, tengamos cuidado, porque podemos caer en confusión. Y esto se está filtrando, de reformar la fe, reformar la Biblia, reformar la alabanza, hermanos. Reformar la alabanza, reformar la doctrina, dicen ellos. Y ahí es donde debemos de tener cuidado, de no caer en esta trampa, porque Satanás, hermanos, ha lanzado el engaño más terrible. Nosotros seguimos creyendo que la paga del pecado, ¿qué es? Estos dicen que no, que usted puede vivir una vida relajada, tranquila, que no hay problema, usted puede hacer lo que guste. Ellos exaltan más las emociones, exaltan más la satisfacción personal. No, debemos de tener mucho cuidado. El apóstol Pablo nos da un parámetro de vigilar bien nuestros sensores espirituales, y dice que debemos analizarlo todo, pero dice, pero retengan lo bueno. Todo está al alcance, todo pueden ustedes experimentar, pero retengan lo bueno. Retengan lo bueno, aprovechenlo como medicina a sus huesos. Porque dice la Biblia también en San Juan 10:10, léalo conmigo lo que dice San Juan 10:10. Se lo deben saber de memoria, hermanos. Yo creo que hoy lo vamos a aprender, hermana Angelita. Fíjese lo que dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar
y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida. ¿Y vida qué? Ahí está bien claro para nosotros, hermano. Viene el engaño, cuidado con eso. Cuando nosotros volvemos al original del problema original, que fue con Adán y Eva, ellos estaban bien, hermanos. Tenían todo. No les faltaba nada. Pero de pronto algo sucedió que cambió todo. Porque ese ser indeseable se acercó a nuestros padres y ellos cayeron en la trampa. Ese fue el problema. Ellos cayeron en la trampa. Todo marchaba bien, ellos tenían todo, no les faltaba nada. Todo estaba a su alcance, ellos podían disfrutarlo según Génesis capítulo 2, era para ellos administrarlo, gozarlo y estar en la presencia de Dios, pero ellos cayeron en la trampa. Pero hay algo interesante, hermanos, que desde el principio Dios nos ha revelado, que Dios los estaba monitoreando a ellos. Es decir, que los ojos de Dios nunca se apartaron de ellos, a pesar de cayeron en la trampa, fueron engañados, pero Dios los estaba monitoreando y vino en búsqueda de ellos. Y es ahí donde comienza este relato de la historia nuestra, con lo que estamos batallando todavía. En primer lugar, ¿sabe qué fue lo que pasó cuando cayeron ellos en la trampa? Perdieron su inocencia. Diga conmigo, Adán y Eva perdieron su inocencia. Hermanos, es bien feo perder la inocencia. Ya perdida la inocencia, ya no se recupera nunca. A veces vemos gente que decimos, oye, qué inocente es, ¿verdad? Ellos perdieron su inocencia. Pero hubo una segunda cosa, perdieron su comunión con Dios. Y eso está más grave. Eso de perder la inocencia es un problema personal, pero perder la comunión con Dios es un problema relacional, hermanos. Perder la comunión con Dios, hermano, qué feo es ser cristiano y no tener la comunión con Dios. ¿Sabe una cosa, hermana Angelita? He estado yo pensando que qué horrible va a ser para aquellos que se van a perder habiendo estado todo el tiempo bajo la sombra de un púlpito cristiano, de haber escuchado el evangelio domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, de tener talentos y desarrollarlos en la iglesia, y finalmente el Señor les va a decir, apartados de mí, no os conozco. No sé quién sean ustedes. Ahí estuvieron bajo la sombra del púlpito, pero nunca creyeron en mi palabra. Qué triste va a ser eso. Perdieron su comunión con Dios. Lo más triste es de aquellos predicadores que de detrás del púlpito, siendo lo que son, también se perdieron. ¿Por qué? Porque no tomaron las cosas de Dios con seriedad, ¿correcto? No tomaron las cosas de Dios con seriedad. La vida cristiana para ellos era un relax. Era un día de campo el domingo, los miércoles. No, hermanos, esto es en serio. Acuérdese que el Señor reprenda al diablo, pero ese anda como león rugiente. Y aquí lo dice San Juan 10:10. ¿Qué dice el diablo? Ese no viene más que para qué. A eso viene. Y le va a robar su inocencia y le va a robar su comunión con Dios. Y en tercer lugar, todo es una consecuencia, perdieron su hogar. ¿Qué le recuerda todo esto, hermanos? ¿Qué les recuerda todo esto? Al hijo pródigo. Es lo mismo. Es la misma historia, pero en el encaje moderno como lo presentó Jesús. Perdió su inocencia, perdió su comunión con su padre y perdió su hogar. Tuvieron que salir de ahí,
después de haberlo tenido todo. Porque el Señor le dijo, de todo, de todo, de todo podrás comer, de todo vas a administrar, vas a disfrutar. Aquí no va a faltar agua como en Monterrey, ni como en el Azteca, ni como en la Estrella, ni como en el fraccionamiento campestre. No, aquí no va a faltar agua porque hay 4 ríos que te van a abastecer. Y no habrá invierno. Aquí siempre habrá felicidad porque mi presencia estará de continuo. Y por último, ¿sabe qué fue lo que pasó con ellos? Perdieron la bendición de Dios. Diga conmigo, perdieron la bendición de Dios. Hermano, no hay cosa más horrible que perder la bendición de Dios. Podemos tenerlo todo. Podemos sentir que somos lo que nos sentimos nosotros ser, pero si no hay comunión con Dios y no tener la bendición de Dios, hermano, es lo más espantoso. Por eso yo quiero llevarlos a esta enseñanza que es muy sencilla. La confianza que debemos tener en el llamado de nuestro Dios. De eso, la confianza que debemos tener del llamado de nuestro Dios. Y este cuadro se repite mucho, así como el que usted y yo leímos en Hechos capítulo 9, va a leer un llamamiento muy similar en Josué capítulo 1. No tiene que buscarlo, se lo debe saber de memoria porque yo no salgo de ahí, puras prédicas de ahí. O el llamamiento que nos dice Génesis capítulo 12, el llamamiento de Abraham. En Josué capítulo 1, el llamamiento de Josué. De eso nos habla. Por eso debemos tener mucho cuidado. Este libro de los Hechos, hermanos, que yo he seleccionado hoy, el escritor es un hombre muy, ¿cómo se le dice? Es muy meticuloso, es muy detallista, es muy observador, es muy inteligente. Se llama Lucas, era doctor. Era vigilante de las escrituras, era investigador, no era de los que a todo decían amén, sino que él investigaba. Él mismo lo dice en su tratado número 1 de Lucas, cuando se lo escribe a Teófilo, un gran maestro de maestros en el tiempo de Jesús, el gran Teófilo. Después de haber investigado todo, las he puesto en orden porque no me gustan las cosas como se presentan, y después de haberlas investigado, indagado detalladamente, las he puesto en orden para que tú las conozcas y te des cuenta que realmente este Jesús es el Hijo de Dios y que no hay nada fuera de Él. Él es el que esperábamos, Teófilo. Él es el mensajero. Él era la esperanza de Israel, pero lo rechazamos, al igual que hemos rechazado a los profetas de la antigüedad. Y Lucas es uno de los discípulos muy conocidos por la mayoría de los creyentes que leen la Biblia. Pero este escrito de tratado, como le llaman, de los Hechos, hermanos, es difícil de entender a plenitud. Porque aunque nos va presentando por etapas el desarrollo de la iglesia en sus inicios, sin embargo, algunos expertos ven en los escritos de Lucas, como en el segundo tratado, como se le llama, Lucas deja entrever los diferentes conflictos que había al interior de la iglesia. Siempre va a haber gente, hermanos, y de eso quiero hablar, que no alcanzan realmente a dimensionar lo que es la gracia de Dios, que no alcanzamos a dimensionar el inmenso amor de Dios para con nosotros, que no alcanzamos, hermanos, a conocer en toda su dimensión el infinito amor de Dios para con nosotros. No lo alcanzamos.
y por no alcanzar todo eso hay una resistencia en nosotros para entregarnos en cuerpo, alma y espíritu a las cosas de Dios. Ahí nos habla de la resistencia de los 12 apóstoles para salir de Jerusalén y anunciar el evangelio. ¿Cómo nos gusta la comodidad? No nos gusta, hermanos, la aventura, como que llegamos a cierta etapa de nuestra vida y decimos, no, yo así estoy bien, no. La comodidad es muy buena, pero la comodidad es el más grande enemigo de la prosperidad y de la bendición de Dios. Les doy solo un ejemplo, hermanos. Abraham, cuando llegó a un territorio, Dios le dijo, todo lo que pisare la planta de tu pie, Abraham, será tuyo y tu descendencia. A veces la causa de la desgracia de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros nietos. Yo no sé si usted ha encontrado familias que en un tiempo fueron creyentes, pero crecieron los hijos, vinieron los nietos y se perdieron y nunca volvieron a Dios. Acabo de hablar con una jovencita que trabaja en un restaurante y le dije, ella me vio y me dice, oiga, ¿usted a qué se dedica? Y comienza a darme diferentes títulos. Le dije, no, hombre, no soy nada de eso, soy pastor evangélico. Se sorprendió y dijo, ¿ah, sí? Sí, le dije. Estoy ahí por el fraccionamiento Villarreal, ahí hay un templecito que se llama Centro de la Familia Cristiana. Y comencé a platicarle de las escuelitas bíblicas de vacaciones que tuvimos y los niños y la experiencia que tuvimos, hermanos, de niños pequeños que cuando les hablaban de Dios preguntaban, ¿y quién es Él? ¿Quién es Dios? No saben quién es Dios, porque los padres no les enseñan, no oran por los alimentos, no oran por la comida, no oran para acostarse, no oran al levantarse, no hablan de Dios en sus casas y se levantó una generación que no conocía a Dios. Y mire, casi se le hace nudo en la garganta a la muchacha y le dije, ¿tú nunca has ido a una iglesia? ¿Vas a alguna iglesia evangélica? Dijo, nunca he ido, aunque me cuenta mi abuela y mi mamá que ellos iban a una iglesia cristiana allá en La Libertad, pero yo nunca he ido, nunca, y menos mis hijos. Le dije, ¿y no te gustaría ir? Dijo, fíjese que nunca he pensado en eso, pero tráigame información y me gustaría acompañarles ahí un día para ver qué. Y es ahí donde se pierde, porque hay un relajamiento y hay resistencia en nosotros para dejar nuestra comodidad, hermanos, y empezar a formatearnos en el concepto de Dios, que es lo que permanece para siempre. El cielo y la tierra, dice, pero ¿qué? Mi palabra no pasará. Pero aquí en esta lectura, hermanos, podemos ver algunas cosas muy importantes sobre el proceso del llamamiento para servir a Dios en su obra. Por ejemplo, lo primero que vemos del capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, hermanos. ¿Sabes lo que se observa ahí? Léalo bien, nos habla del llamamiento a la salvación. El llamamiento a la salvación. Uno se pregunta, bueno, ¿y por qué algunos sí reaccionan y otros no reaccionan de igual manera al llamado de Dios? Hermanos, esto del llamado a la salvación no es cualquier cosa. Cuando usted y yo somos llamados a salvación, dice que ahora somos llamados hijos de Dios. Este llamado de la salvación nos hace acreedores, hermanos, a ser parte de la familia de Dios, no es cualquier cosa. Por eso Pablo dice, por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios.
Es el llamado a la salvación. Esto sigue siendo para nosotros un misterio, hermanos, de ser miembros de la familia de Dios. Como que a veces nosotros, hermanos, nos adormecemos y no alcanzamos a entender ese posicionamiento que tenemos ahora, de que se nos cayeron esas escamas, se nos cayeron esas vendas de los ojos, y que ahora somos llamados a ser parte de la familia de Dios. El apóstol Pedro, cuando se refiere con un mensaje motivacional a la iglesia, les habla y les dice: amados, nosotros somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las verdades de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos ha puesto, ¿dónde? En su luz admirable. Esto es algo extraordinario, es un misterio, mis amados hermanos, cómo de una manera extraordinaria Dios y de una manera misteriosa ha llamado a muchos durante miles de años y los ha sacado de la nada y los ha restaurado. Solo para graficar un cuadro así de los más fuertes, por así llamarlo, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes del Gadareno? Que Jesús lo liberó. ¿Cuántos demonios tenía, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuántos demonios tenía? Una legión, pero ¿cuántos dice ahí? Había un hato de cerdos ahí en Galilea. Se llama Galilea de los Gentiles. Ahí estuvimos, en Galilea de los Gentiles nosotros. Galilea de los Gentiles, estaban criando cerdos y había un hato de cerdos. ¿De cuántos? Como 2,000 cerdos. Y aquel endemoniado que tenía 2,000 demonios, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo lo narra la Biblia, hermanos? Que estaba ahí. Dice que estaba desnudo, golpeaba con piedra su cuerpo, vivía en los sepulcros. Las familias no pasaban por ahí porque le tenían miedo ante la presencia de las tinieblas, del mismo diablo. Que el Señor lo reprenda. Pero llegó Jesús, aquel hombre condenado a vivir en esa miseria de oscuridad, en esa miseria, hermanos, abandonado por todos. Pero llegó Jesús de Nazaret, y cuando Él llega, todo cambia. Y si no cambia, dése por muerto, no hay nada que hacer. Si Él no lo cambia, no hay nada que hacer. Pero cuando llega Jesús, cambió todo el entorno. Aquella atmósfera era de violencia, era de agresividad, era de pleito, era de estar siempre teniendo miedo y temor. Pero llegó el hombre del momento, que se llama Jesús de Nazaret, y el endemoniado comenzó a sacudirse. Quizá veía a lejos, vislumbraba la esperanza de un nuevo comienzo, de un nuevo amanecer para él, de una nueva primavera para su vida. Y así lo fue. Jesús lo liberó. ¿Y qué hizo aquel hombre? Comenzó, hermanos, a estar en su cabal, comenzó a estar en sus 5 sentidos, y estaba sentado meditando, como preguntándose: ¿dónde estuve todos estos años? En la miseria de la oscuridad. El diablo se había posicionado de él, pero llegó el libertador del momento y quería subirse a la barca. Quería seguir a Jesús, y Jesús le dice: mira, aquí traigo puros campeones, estos te van a hacer pedazos, estos 12. Mejor ve y cuéntale a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? ¿Se fue a dónde? Dice. Nomás el hermano lee la Biblia. Ustedes nomás con el pensamiento. Yo no soy Calimán para estarles adivinando el pensamiento, hermanos. Se fue a Decápolis, que son 10 ciudades alrededor, y anunciaba lo que Dios había hecho, y el hombre llamado Jesús de Nazaret, cómo lo había liberado de las garras del mismo Satanás. Eso se llama precisamente cuando nosotros tenemos ese concepto de lo que es el llamado de nuestra salvación. ¿Cuántos están seguros de su salvación, hermanos? ¿Están seguros de su salvación?
Sí, de veras, hermanos, porque yo no les creo. Pero sí están seguros de su salvación. Vamos a comprobar en la Biblia qué es lo que la Biblia nos dice, porque una cosa es la emoción y otra cosa es la convicción. Cada llamado, si usted lo va leyendo en la Biblia, hermanos, es muy específico. Por ejemplo, el llamamiento del patriarca Abraham fue muy especial y muy singular. El llamamiento del líder Moisés fue muy específico. Como libertador de aquella nación, sacarlos del poder de Egipto. Como el llamamiento de este conquistador llamado Josué, que Dios lo llama y le dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Pero le advierte y le dice: mira, Moisés ya murió, ese ya, punto y aparte. Ahora sí, levántate y ve a conquistar con estos que te he puesto aquí, a conquistar lo que parece inconquistable. Las murallas de Jericó van a caer porque yo voy a estar contigo. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo, Josué. El profeta Jeremías, que ustedes lo conocen, hubo momentos de crisis en su vida. Después de su llamamiento, él dice: desde que estabas en el vientre de tu madre, Jeremías, ¿qué dice? Te escogí. Desde que estabas en el vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones, Jeremías. Pero hubo un momento de crisis espiritual en la vida de Jeremías, cansado de predicar y que el pueblo no reaccionaba, y le decía: ya no más predicaré. Es más, le dijo a Dios: ¿cómo no morí abortado por mi padre, por mi madre? ¿Cómo no fui abandonado por ellos? ¿Cómo no fui menospreciado por ellos? Así es de que aquí que quede esto, Señor. Pero decía él, reaccionaba y decía: pero hay dentro de mí un fuego que no me deja. ¿Sabe qué se llama eso? El llamamiento de Dios. Tenemos también el llamado de Mateo, el apóstol de Leví, el llamado del apóstol Pedro, que anduvo pescando ahí con sus redes tratando de sacar peces. El llamado de Saulo, como lo hemos leído. En nuestros tiempos más cercanos podemos ver a esos grandes famosos evangelistas como Oral Roberts, como Lister, como Charles y Francis Hunter, como Seymour, como los evangelistas Evan Roberts, líder del avivamiento de Gales en 1878 allá en Europa, y que ahora Europa está muerto espiritualmente. No quieren saber de Dios, una nación, un continente materialista. Pero hubo un avivamiento. Nadie podrá reprocharle a Dios que no hubo ese avivamiento en su tiempo. Lo mismo el continente americano, con esos grandes avivamientos de Seymour, con esos grandes predicadores que hemos tenido, como Billy Graham, como Jimmy Swaggart, que hicieron simbrar nuestros corazones para movernos a la búsqueda de Dios. Que pudiéramos hablar de John Wesley, del gran Moody, el sacrificio y la valentía de estos grandes héroes de fe que despertaron el espíritu del evangelismo y la compasión por los perdidos. Cuando volvemos a la Biblia, hermanos, la Biblia está llena también, está saturada de esos grandes héroes de la fe, como ya lo hemos mencionado. El asunto está, amados hermanos, cuando llegamos a estos niveles de tener no solamente el llamamiento de nuestra salvación, sino cuando viene la segunda parte que viene ahí del verso 10 al verso 16, si ustedes lo observan ahí, el llamamiento de Dios para servir en su obra. El llamamiento de Dios para servir en su obra.
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Ese no llegó ni a ser apóstol, pero era discípulo, servía al Señor. Y el Señor le dijo en visión a Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Hermano, siempre va a haber gente dispuesta a obedecer a Dios. Siempre. Debemos estar seguros del llamamiento de nuestra salvación. Pero vemos en este cuadro que viene otro segundo nivel, que es el llamado de Dios para servir en su obra. Es decir, cuando somos llamados a desarrollar un llamado especial de servicio en la obra de Dios. Y mire lo que dice la Biblia ahí, conéctese nuevamente conmigo ahí en la lectura. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero mire lo que el Señor ahí viene el llamamiento a servir en la obra. Y el Señor le dijo, léalo conmigo fuerte, que dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Este es el llamado, es el segundo punto, el llamado para servir en su obra. Es importante, hermanos, el llamado de nuestra salvación. Pero ¿qué debemos hacer con el llamado de nuestra salvación? Debemos cuidarlo. Debemos cuidarlo. Debemos mantenernos en esa dinámica, hermanos, que la Biblia nos marca a nosotros. Que debemos estar firmes y que debemos estar velando en oración. Porque la hora viene, el día viene y se acerca más. Gracias a Dios usted y yo estamos muy lejos, pero ya Israel comenzó su guerrita. Ya Rusia comenzó su guerrita. Los países más poderosos están haciendo toda su estrategia, pero no son ellos. Es lo que Dios dice en este libro sagrado que vendrá. Vendrá algo terrible sobre la humanidad, pero Dios se adelantó muchos años y preservó un pueblo especial que es la iglesia. No son los judíos, es la iglesia. Lavados con la sangre del Cordero y sellados con el poder del Espíritu Santo, aquellos que mantienen la presencia de Dios en este lugar, los que serán bendecidos, porque nosotros somos el pueblo que está buscando todos los días la presencia de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermanos? Es la iglesia, no son los hijos de Abraham, somos los hijos espirituales, aquellos que fuimos restaurados, donde no hay raza. Por eso Juan, cuando ve en visión, ese ciudadano que fue, hermanos, el que llegó a toda la eternidad de los tiempos nuestros, Juan, que es un mensajero de todos los tiempos, dice: y vi millones de todas las razas, de todas las naciones, de todas las tribus que estaban delante de la presencia del Cordero de Dios, alabando y glorificando. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a la salvación. Qué glorioso es eso, hermanos, cuando usted y yo mantenemos firme nuestra convicción. Anoche oí el testimonio de un hermano de Dante Gebel, un hermano desconocido, y él dice: tengo 48 años sirviendo al Señor. No soy como mi hermano, pero tengo 48 años sirviendo al Señor. Comencé siendo un servidor en la iglesia, pero después Dios en su misericordia a los 3 años me puso como diácono de la iglesia. Y no me conformé con eso, fui más adelante. Después de 2 años más, el Señor me llamó a ser evangelista y misionero en mi país.
Y no contento con eso, el Señor me llamó a ser pastor y tengo más de 42 años sirviendo al Señor como pastor. Pero usted yo no busqué reflectores porque no los busco. Al único reflector que busco es ser agradable a la presencia de mi Dios. Ese es el llamado de la salvación. Pero uno se preguntará, hermanos, en este día, ¿hace cuánto que no hablamos con Dios? ¿Hace cuánto que nosotros no hablamos en lenguas? ¿Qué dice Pablo, el apóstol? Que el que habla en lenguas, ¿qué dice? Habla con Dios. El que habla en lenguas habla misterios. Hoy como que no le damos crédito a eso. Nos da lo mismo. Y eso es muy peligroso, porque cuando usted y yo estamos en esa misma atmósfera, en esa misma sintonía de lo espiritual, amados hermanos, no hay arma forjada que prospere contra nosotros. Nada. Llamados de Dios para servir en su obra. Cuando nosotros vamos a la Biblia encontramos, hermanos, a todos estos hombres que desarrollaron una labor extraordinaria. Por ejemplo, pudiéramos hablar de los jueces, hermana Angelita. Yo les preguntaría, a ver acá de este lado que se ve que son más inteligentes, ¿cuántos jueces hubo en Israel? Los de acá no me contesten, por favor, Nada más los de allá. Pero más fácil. Para ustedes, hermanos, ¿cuál fue el peor juez que hubo en Israel? Díganlo, ¿cuál fue el peor juez? Bueno, Saúl fue rey. Pero uno de los jueces, ¿te acuerdas? Sansón. A la hermana le gusta Samson, que fue el peor. Pero fíjese, ese peor juez para nosotros cargaba unas puertas en la espalda que ni 30 hombres las podían cargar. Fíjese, y fue el peor. Nosotros no podemos cargar ni la silla donde nos sentamos porque nos duele la espalda. Ese hombre con una quijada de asno mató a ¿cuántos? No, hermano, necesitan releer la Biblia ustedes, sinvergüenzas, hombre. No. Samson, ¿cuántos mató con una quijada? Ya va llegando la iluminación, así como 1000. 1000, dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Te sabías eso, Robertín? Ay, ¿por qué no hablas? ¿Tienes miedo? Con una quijada mató a 1000, hermano. ¿Qué más? Cuando ya estaba reconociendo su acercamiento de Dios, que volvió a crecerle su cabello, porque la bendición de Dios para él estaba, la fuerza de él estaba ¿dónde? En su cabello. No le cortarás, no pasará navaja, porque será nazareo. Esa será la señal de él. Ese hombre, hermanos, ya cuando sentía que Dios volvió a perdonarle, se puso cerca de los muros de aquella gran fiesta y en un arranque de fuerza que Dios le había, él no crea que andaba así como aquella gente que anda, no, estaba delgadito. Yo cuando lo veo a él me imagino que veo a Nasir. No crean que estaba así como el hermano respaldón, así o como Sergio que tiene espalda para cargar. No, yo lo veo así como Nasir. Pero venía la fuerza de arriba venía la fuerza. Y cuando hizo el empujón, dijo que los muros de aquello que sostenían aquel edificio, ¿cuánta gente mató? Miles, como 3000 gentes que fueron asesinados por la fuerza. Y era el peor de los jueces, hermano. Eso les pasó a ellos porque no alcanzaron a dimensionar, pero estos cuadros nos enseñan a nosotros para tener cuidado, hermanos. Hemos sido llamados para hacer cosas extraordinarias y cosas grandiosas, pero tenemos que estar listos para ser útiles en la obra de Dios.
Cuando uno ve el llamado de Pedro, ¿se acuerdan ustedes que Pedro, hermanos, el apóstol, dice que la sombra de Pedro, ¿qué hacía? La sombra de Pedro, no de Pedro Soto, la sombra de Pedro el apóstol, ¿qué hacía? Sanaba a los enfermos, fíjese. Los pañuelos ungidos del apóstol Pablo sanaban a los enfermos. ¿Y sabe qué somos nosotros, hermanos? Solo para correlacionarlo, somos sucesores de todos esos grandes hombres. Estamos aquí porque estamos continuando el plan original que Dios planteó para todos nosotros. Al igual que Josué, que solo recibió un legado de un plan divino para el pueblo de Israel. Josué no se sentó para hacer un plan estratégico, sino que solo recibió la orden. Quiere que vayamos, ya estoy aterrizando, pero vaya conmigo al libro de Josué capítulo 1, si son tan amables. Vea usted el proceso. Josué no se sentó, hermanos, para establecer una nueva estrategia. No se sentó para una cuarta transformación de la nación de Israel. No, Josué solo continuó. Es una continuidad desde el origen. Y le dice a Josué, fíjese, lo primero que le dice a Josué en el capítulo 1 de Josué. Vayamos a empezar ahí donde dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, ¿qué le dice? Pues levántate y pasa este Jordán, como diciéndole, tú solo vas a continuar. ¿Se ha fijado que hoy, hermanos, cómo nos encanta hacer héroes, predicadores, pastores, que es esto y que... Si nosotros no solamente más que estamos continuando el proceso, nosotros no hemos hecho nada, solo estamos, como le dijéramos, recibiendo un legado de aquellos hombres. Nosotros no crea que somos, hermanos, la perla de gran precio. Nosotros somos igual que los demás, heredamos, recibimos el legado. Dios le habla a Josué y le dice, ahora sí, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora sí, levántate y cruza este Jordán. A los hijos de Israel, o sea, tú tienes que continuar ahora. La obra es de Dios, hermanos, la obra no es de nosotros. Por eso aquellos grandes hombres de Dios como Oral Roberts, como Evan Roberts, donde había un avivamiento tremendo, ellos daban toda la honra y la gloria al Señor. Pero la gente los veía como casi santos, hermanos, encapsulados en esas, para adorarlos casi. Y Dios tuvo que hacer que cayeran para que entendieran que eran hombres naturales como cualquiera de nosotros, como dice Santiago. Elías no era un superhombre, Elías era un hombre, dice Santiago, con carne y hueso, al igual que nosotros, pero dijo, no va a llover, y no llovió en 3 años y 6 meses. ¡Qué autoridad! ¡Qué palabra! Y le dice a Josué, vaya conmigo en el versículo 6, capítulo 1, versículo 5, creo que el 5, no, el 6. Dice, esfuérzate y ¿qué más? No temas, porque tú repartirás. El verso 7, ¿qué dice? Le vuelve a decir, esfuérzate y sé muy valiente. Tú solamente vas a continuar. Josué solo recibe un legado de un plan divino para el pueblo de Israel, al igual que Pablo. Pablo no fue llamado para, hermanos, diseñar un nuevo proyecto, sino le dice el Señor a Ananías, ve y ora por él, porque va a llevar mi nombre sobre reyes, sobre gentiles, sobre toda la gente que estos no quieren ir. Yo lo llevaré a él y vas a verlo cuánto va a sufrir. Pero Pablo, cuando entendió, hermanos, todo este mensaje de la gracia, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Sea que vivamos o que muramos, decía Pablo, con mucha
sinceridad, somos del Señor. Pablo no se daba créditos, Pablo le daba todo el crédito a aquel que lo merece, que es aquel que nos salvó, aquel que nos restauró y aquel que nos llamó y nos ha puesto sobre su luz admirable. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Es aquí donde debemos estar, en la seguridad y en la confianza que Dios, hermanos, está con nosotros. Sí, vamos a tener dudas, y cuidado con la duda. Vamos a dudar a veces, ¿será de Dios esto? ¿No será? Se me hace que hasta aquí termino. El miércoles que fui a predicar allá a San José de las Flores, me vino a la mente recordar de cómo fue el proceso cuando no completábamos ni 2 años del pastorado en Palau, cuando ya íbamos a arrojar la toalla. Al menos yo ya no podía. Trabajamos en Palau 2 años, hermano. Y todavía la gente nos recuerda. Hace, ¿cuántos años? 28 años que nos vinimos de allá. Trabajamos 2 años, pero esos 2 años fue agotador y yo pensaba arrojar la toalla ya porque había dudas. La duda, hermanos, es tremendo. Y el diablo va a arrojar esos virus de duda, de miedo, de temor. Y estos virus, hermanos, como el temor, el miedo, la duda, son los que echan a perder todo lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. No, se me hace que yo ya no, yo no sirvo para esto, para ser cristiano, hermano. No califico, ni usted ni yo calificamos. Pero estamos aquí por la gracia de Dios. ¿Cuántos años tiene usted ya aquí? 12 años. Y yo cuando la vi le dije, esta se nos va de volada. Y mire, 12 años. Sí, nos equivocamos. Hay quienes llegan, hermanos, rompiendo y abriendo y parece y no dura nada. Nada. Apenas ven los primeros espejismos de la duda, el miedo, el temor y mejor se van. No, si esto dice que el reino de los cielos, ¿qué? Se hace fuerte y los valientes. Bueno, Pedro, ¿cuántos años tiene sirviendo al Señor usted? 100 años. Se me hace que más, Pedro. 30 tengo yo aquí, desde que llegué allá a la tierra prometida aquella. 40 años, y son los que yo tengo sirviendo. Se me hace que tú ya como 60 años, pero sirviendo al Señor. ¿Y ha sido fácil? No es fácil. Ana Angelita, ¿usted cuántos años? 34 años sirviendo al Señor. ¿Y ha sido fácil? Hay un canto muy bonito que es el himno 128, Leonor. ¿Te acuerdas qué dice? Si hay valor y fe, si en tus sendas las nubes agolparse ves, no vaciles por ello ni flaqueen tus pies. Dice, cada nube que venga no podrá traer más que pruebas que pasan si hay valor y fe. Me gusta una frase final que dice, pon en alto los ojos sin dudar jamás, que en las lides del mundo vencedor saldrás. Que si hay flores y encantos tras invierno cruel, trae encantos la vida si hay valor y fe. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe. No ha sido fácil. Después tuvimos otra etapa de nuestra vida que ahora la recuerdo y recuerdo las frases de Raulín. ¿Dónde está Raulín? ¿Dónde lo tienes, Pamela? Pamela desde que se lo llevó ya no nos lo regresó. Ya salimos del divino hace 24 años casi ya. Y que yo iba ya a renunciar a esto porque la cosa estaba que ardía. Y Raulín me dijo,
porque Raulín ha sido el termómetro. El diablo se lanza sobre los más frágiles, sobre los más débiles. Y estábamos ahí en la casita que vendimos para comprar este terreno, 13 Mississippi. A las 10 de la noche íbamos a hacer la oración, mi esposa y yo, para saber si hasta aquí. Ella regresaba a su trabajo como maestra, que le estaba esperando la plaza de ella como maestra, y yo regresaba a lo mío. Me sobraban ofertas, así como me ven, me sobraban ofertas de trabajo. Bueno, pues hasta aquí llegamos. 10 de la noche. Y recuerdo que Raulín dijo, bueno, pues entonces yo me despido porque vienen sobre mí siempre los achaques, los ataques del diablo, que el Señor lo reprenda. Y justamente cuando estábamos por tomar la decisión, tocaron la puerta de nuestra casa dos grandes amigos, Noé Salinas y el hermano Imar Valle. ¿Y quién será? Pues faltaba un poquito para las 10 de la noche y abrí la puerta y era Imar y Noé Salinas, pastor del Centro Mundial de Oración en Monterrey. Imar Valle, mi amigo. ¿Qué pasó? ¿A dónde van? ¿Qué andan haciendo? Pásenle. Y ya se interrumpió la oración familiar y se entraron. Y luego me dice Imar Valle, ¿qué te pasa? Yo con las lágrimas aquí, mire. ¿Y eso por qué? Yo no sé, yo voy para Tabasco, para Villahermosa, Tabasco, a predicar. Y me acompaña Noé y venía también Pablo Ceja, estaba jovencito. Estoy hablando de hace más de 24 años, o casi 24 años. Y le digo, pásenle, siéntense, ¿qué pasó? ¿De qué? Pues yo iba en camino y el Señor me dijo, regrésate porque mi siervo Raúl necesita que hables con él. Se siente solo, se siente cansado, se siente desanimado. Regrésate. Dice, y el Señor me regresó y aquí estoy, yo debo seguir el camino. Y ya entonces ahí sí me quebranté y le dije, ¿sabes qué? Estábamos en este momento por decidir ya dejar el ministerio y volvernos. No, usted está cansado, usted está muy agotado, usted está muy angustiado. Así es de que, Noé, habla a Villahermosa. Y a ver, tú, Pablo, habla a Villahermosa y diles que no vamos a llegar. Prepárese todo y nos vamos a la pesca a descansar 3 días, usted y yo. A no hablar nada de Biblia, no se lleve Biblia, no se lleve nada. Usted necesita descansar. Usted es mi amigo. Y los amigos hacen todo por sus amigos. Es de que vámonos. Son procesos. Por eso les digo que la vida cristiana no es fácil. Regresé para continuar con esta obra. Ya han pasado 24 años. Han pasado los meses y los años. Y el Señor está con nosotros. No es fácil. Lo que estoy hablando es porque lo he vivido. Me gusta lo que dice más adelante y con esto cierro, por favor, hermanos, ahí lo que sigue del verso que les dije, del verso 17 en adelante. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, que dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno. Esto se llama el certificado de nuestro glorioso llamado de parte de Dios. Tenemos que recibir certificación. Cuidado, hermanos, cuando la emoción nos gana. Cuando dejamos que la emoción domine nuestros sentimientos. Debemos tener la certificación. El Señor claramente le dice a Ananías: ora por él
Y de parte de Ananías, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno. Y al momento, dice, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Pero es un proceso complicado el nuestro, hermanos. El apóstol Pablo, aunque recibió el llamado de su salvación y recibió el llamado a la obra y recibió la certificación de su bautismo y de cómo Dios se manifestó en su vida, el diablo no duerme. Vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 4. Los espero que lo encuentren, Si no trae Biblia, compre una. Aquí vendemos Biblias baratitas, y toda la ganancia es para los niños. Toda el agua que usted compra aquí, hermanos, es para la escuela bíblica local. 2 de Timoteo 4:17. Fíjese, el apóstol Pablo, que fue un hombre entregado y que se recibió el llamamiento, hermanos, recibió también el llamamiento a la obra, y como lo hemos leído, sin embargo no escapó de esos momentos difíciles. Ya lo tiene ahí en segunda de Timoteo. Fíjese claramente lo que dice. Me gustaría leer otras cuestiones. Fíjese lo que dice el versículo 9. Procura venir pronto, porque Demas era el nombre de una persona. Vea que hay gente que tiene nombres raros. Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Y lo otro peor, mire, Crescente, le hubieran puesto Vicente, pero se llama Crescente, fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para la obra del ministerio. Verso 14. Alejandro Rodríguez, no. Alejandro el candelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Todo eso, hermanos, como que Pablo abrió su corazón para decirnos cómo se sentía. Pero en el verso 17 está la clave. Cuando Pablo reacciona a su llamamiento de salvación y a su llamamiento de servir en la obra y a la certificación del bautismo, mire cómo reacciona un hombre y una mujer de Dios. ¿Qué dice en el verso 17? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Nosotros debemos tener seguridad de que va a haber luchas, pero nuestro llamado debe estar firme en nosotros, el llamado de nuestra salvación. Por eso Pablo dice: por gracia sois salvos. Hermano, no nos vaya a pasar como decía un gran predicador en su tiempo, muy grande predicador, decía: no nos vaya a pasar como el caballo que se murió de sed estando en medio del río. Yo después jugaba con ese lenguaje y dije: pues si está en el río San Marcos, sí se muere. Pero hermanos, hay gente que se va a ir al destino eterno sin Dios, habiendo estado todo el tiempo bajo la sombra de un púlpito, escuchando mensaje tras mensajes, y nunca tomó la decisión de servir a Dios como debe de ser. Eso es muy peligroso. Ahora, ¿por qué les hablo y por qué les digo que debemos de tener seguridad en nuestra salvación? Vamos a ver Romanos, por favor, capítulo 8, en el versículo 16. Nosotros no debemos dudar de nuestra salvación, hermanos. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. De que somos hijos de Dios. No dude, no tenga temor de declararlo, no tenga miedo de sentirse lo que Dios ha hecho en su vida. Si usted abre su boca y confiesa sus pecados, dice: Dios es
fiel para perdonar nuestros pecados y qué más, y limpiarnos de toda maldad. Es garantía, porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Dios nos eligió, amados hermanos, para ser salvos. Dios nos eligió para servir en su obra y Dios nos ha certificado con el sello maravilloso del Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, en Cristo Jesús, usted y yo somos salvos, somos más que vencedores. Nosotros, hermano, oiga bien esto, nosotros somos de los que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Es más, nosotros creemos que fue revelada por el Espíritu Santo y que la Biblia está completo, no necesita reformarse. Así lo creemos. ¿Lo creen ustedes, hermanos? Digan amén si lo creen, hermanos. Pero además nosotros creemos que la Biblia es la declaración teológica más importante para nuestra vida. Es aquí donde se nos dice, palabras de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Me gustó mucho la frase del pastor Roger que dijo una vez, me impresionó porque me abrió las puertas, hermanos, a una dimensión de vida espiritual. Jesús no es el mejor camino a Dios. Jesús es el único camino a Dios. A Él no lo andes comparando ni con Buda, ni con aquel, ni con el otro. Él es el único camino hacia Dios. Porque Jesús dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Todo lo que usted y yo necesitamos para ser salvos, hermanos, está en la palabra de Dios. Muchos cristianos ahora mismo están luchando con una teología que no es bíblica. Y debemos tener mucho cuidado. Es muy cierto que en la vida cristiana no es fácil de andar, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero en Dios nosotros somos más que vencedores. Última lectura para los que no leen la Biblia. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12. Mire, el apóstol de hace muchos años nos advirtió. ¿Qué les dije? Primera de Pedro 4:12. Fíjese, no os sorprendáis de qué. O sea, luchas y pruebas siempre vamos a tener. En luchas y pruebas me veo rodeado y me pregunto, ¿por qué será? Y mira lo que dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis. ¿Cómo dice ahí, hermanos? Con gran alegría. Nada debe detenernos, hermano. Nuestro llamamiento de salvación debe mantenerse vivo en nuestra vida siempre. Y si usted es fiel en ese primer nivel, no lo dude, Dios va a fijar sus ojos en usted, porque el que llama es Él. Nadie toma para sí esta honra, sino es llamado por Él. Y cuando Dios nos llama, certifica cuál es el propósito de nuestro llamado y hacia dónde vamos y de qué manera vamos a servir. Oí a un cantante que lo pusieron de pastor en una iglesia. En Estados Unidos se ventila mucho eso, que allá buscan puros exitosos, pero allá se pierden bastantes de esos. Y una vez lo oí en El Salvador y estábamos ahí ministrando y me dijo, me tocaba a mí predicar el jueves en el templo del hermano Sergio Solórzano, que es cuando va más gente. Bueno, Sergio tiene 16,000 miembros. Y me dijo, Raulito, usted va a predicar el jueves, el domingo no predique, el domingo yo predico.
los 4 cultos, pero el jueves usted predica, que es cuando viene toda la gente, la mayoría. Y ahí estaba el cantante. Venía de un fracaso ministerial de lo más terrible. Y me dijo él una frase, hermanos, que se los dejo a ustedes de tarea, como dice el del sombrerito aquel. Me dijo: me hicieron fracasar. Caí hasta lo más bajo porque me pusieron de pastor cuando yo ni llamado tenía para ser pastor. Yo era cantante y cantaba bien, y sí, cantaba muy bonito. Reboté y terminé en Canadá, en Toronto, Canadá, en una iglesia. Pero en tanta mi desesperación, Raúl, me decía él llorando, hermanos, en angustia. Se me quita el hambre, Raúl, cuando recuerdo de dónde nuevamente el Señor me restauró. Caí en el alcoholismo y en la drogadicción, cuando ni antes de conocer al Señor practiqué esas cosas. Lo vine practicando después de. Estaba perdido, Raúl, perdido totalmente. Le dije: ¿y por qué ahora estás acá? Dijo: porque fue precisamente ese hombre llamado Sergio Solórzano el que me sacudió con un mensaje en televisión en Toronto, Canadá. El hermano Sergio estaba predicando en Rusia y desde allá estábamos viendo la televisión a Toronto. Y en un restaurante, el dueño del restaurante era cristiano y puso a esa hora, 11 de la noche, yo perdido en el alcohol y en la droga. Y no les digo el nombre porque lo han de conocer. Y me dijo, y ahí escuchando el mensaje, fui cimbrado nuevamente. Y hace aproximadamente 3 meses volví a recuperarme. Y aquí estoy con el hermano Sergio sirviendo a Dios para no perderme. Sergio me hizo entender que la salvación es un regalo de Dios. Pero a veces nos equivocamos cuando queremos acelerar los procesos. No, todo en su tiempo. No soy más que un cantante y eso lo terminaré porque ese es el llamamiento que Dios me dio a mí a través de mis cánticos. ¿Cómo a veces podemos desviarnos si no mantenemos firme el que hace la obra, el que lleva delantera, el que está monitoreando nuestra vida, se llama Jehová de los ejércitos. Y Él monitorea cada detalle de nuestra vida. Y Él no deja pasar esos detalles de nuestra vida. Y en el momento correcto, Dios fijará sus ojos y vendrá el llamamiento para servir en su obra. Y cuando comencemos, buscaremos la certificación para no desviarnos, para no equivocarnos, para que el nombre de nuestro Dios siempre sea glorificado. Mantenga firme su fe en Dios y la confianza de que debemos tener en Él, llamado de nuestro Dios. ¿Cuántos son salvos, hermanos? Levanten su mano. Amén. Si usted no ha sido salvo, este es el momento para recibir a Jesucristo como su Salvador personal. ¿Quiere estar en pie conmigo, por favor? Oremos a Dios. Oremos a Dios. Ojalá este día usted tome la decisión de servir a Dios. No puede servir a Dios en esas condiciones, hermano. Si usted no quiere, no lo reciba, pero si usted necesita de Dios, recíbalo. Vamos a orar por los que van a recibir a Cristo como Salvador personal. Vamos a orar. Yo sé, aquí hay personas que se apartaron de Dios y quieren volver, pero no encuentran el formato para acomodarse. No necesitas buscarlo, solo necesitas confesarlo. Y cuando tú confieses, Él va a acomodarte en el lugar correcto, de la manera correcta, para que tu conciencia no te acuse, para que tus pecados ya no te alcancen. Él dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Cierra tus ojos. Intercede por aquellos que este día van a ser salvos. No dejes para mañana, no dejes para después esta decisión importante de tu vida. Tal vez tú has estado posponiendo esto porque piensas que tienes larga vida. Ojalá. Pero recuerda que Dios te está monitoreando. Dios desea lo mejor para ti. Dios quiere que su presencia esté siempre contigo. Ahí donde estás, mientras los hermanos cantan una bella alabanza, ahí donde estás, y tú nunca has tomado esta decisión, o tal vez tomaste alguna vez esta decisión, pero por alguna razón tropezaste, resbalaste, caíste, y hay algo de inseguridad en tu vida. Yo vengo a decirte que el amor de Dios es tan grande que alcanza al más vil de los pecadores. El mejor cuadro de la reconciliación es la historia del hijo pródigo. Me levantaré, dijo él, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco, pero aquí estoy de regreso. Perdóname, ayúdame, restáurame. Y el padre le dijo en esa historia maravillosa: yo no tengo lugar en la nómina no hay espacio para un trabajador. Tú eres mi hijo. Hagamos fiesta porque tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. Y es el momento de estar a cuentas y decirle: Señor, yo quiero servirte, Señor, nuevamente. Ayúdame. Si usted no ha recibido a Cristo como Salvador personal, ponga su mano sobre su corazón y ahí donde está, dígale a Dios: Señor, perdona mis pecados. Reconozco que soy pecador. Confieso, Señor, que he pecado contra ti, pero hoy me arrepiento. Hoy te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Perdóname, Señor. Perdóname. Reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Hoy me arrepiento. Yo quiero tener seguridad de este llamamiento de mi salvación, Señor. Ten misericordia de mí y ayúdame, Señor. Que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, Padre, me limpie de todo pecado. Gracias, Señor, por el perdón de mis pecados. Dele gracias a Dios. Usted que ha sido salvo, dele gracias a Dios. Aleluya. Descansar en el Señor, tus problemas se acabarán. Orando, bendita. Aleluya. Gracias, Señor.